volvió loca. Mi abuela es que se volvía loca cuando el vaso decía algo que a ella le impactaba. Es que es normal, y esto ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Nadie. Nadie sabe que le has regalado unos patines. Y mi abuela es que se volvía loca. Mi abuela cogía el vaso, lo abrazaba, porque ella era como volver otra vez a estar con él. Bienvenida, Merchi. Muchas gracias por estar aquí. Una de las cosas más fuertes que recuerdo que tú me contaras relacionado con estos temas, ¿no? Uh-huh. Es cuando tuviste un sueño, estando viviendo en el campo. Pues sí. Vivías tú en el campo de tu madre, mi abuela. Uh-huh. Vivías con Alfredo, tu marido. Y vivías también con tu niña Fanny, ¿no? Que era una niña pequeña. Chiquitita, bueno, tú sabes. Y tuviste un sueño. Ahí. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue ese sueño. Pues, a ver, yo casi siempre que tengo un sueño, no sé por qué, pero es como si se hiciera realidad, ¿vale? Son sueños que al cabo de los años, cuando pasan muchísimos años, cuando me di cuenta que son como advertencias. Los sueños son... Tienen mensajes ocultos que tú recibes, ¿no? Y tú lo has sentido así varias veces, te ha pasado varias veces a lo largo de tu vida. Y yo, por ejemplo, quería empezar por ese, porque es verdad que es uno de los que más nos marcó a todos como familia, porque es uno de los más fuertes. Claro. Años 90, en el campo de tu madre, tú vivías allí. Uh-huh. Estabas durmiendo, bueno, ibas a dormir en tu habitación, era invierno, hacía frío. Mucho frío. Era un invierno igual que casi todo, pero vamos, tú sabes que siempre allí en el campo el techo no estaba tampoco hecho de cemento, era de uralita, ¿sabes? Abuela estaba así en obra, era acabadita de vivir allí. Nos estábamos como incorporando a ese chalet, ¿no? Y bueno, y nos acostamos como todas las noches, mucho frío. Yo me quedo dormida con Alfredo, mi marido, y Fanny en la habitación de al lado, ¿vale? Y lo que dividía las dos habitaciones era una cortina. Una cortina que no tenía ni puerta ni nada porque eso estaba en obra todo. Total, que yo dormía y claro, cuando tú estás dormida tú ya no sabes si es sueño, si es realidad o yo qué sé, pero me quedo dormida y de pronto es como la habitación como si se llenara de niebla, como en los sueños, ¿no? Cuando todo pasa así en cámara lenta y tú no sabes si es sueño, es verdad o no se sabe. Total, que yo estoy dormida y veo pasar por al lado mío un niño, pero lo veo con rizo, pero sin embargo es lo que yo me imaginaba que tenía rizo, porque como que lo quería yo asociar con que era una familia mía, a lo mejor para asustarme o no lo sé. Total, que pasa un niño con la edad que imagino, que no sé la edad que tendría tú, porque en este caso era tú, un niño chico que yo siempre estaba contigo, lo sabes, no lo vas a ver alguien más, lo vas a ver tú mejor que nadie. Total, un niño muy chico, vestido de monje, espalda, claro, yo el rostro no lo veía, yo solamente me imaginaba que eras tú. Y lo veía como pasar como volando, ¿no? Como si no pisara el suelo. Se dirigía a la habitación de donde estaba Fanny durmiendo, mi hija. Voy detrás del niño y veo a mi hija Fanny acostada en la cama, ¿vale? Como si le faltara la respiración, ¿no? Como si no pudiera respirar. Yo lo notaba así, como si estuviera casi muriéndose. Y yo me pongo a escucharla asustar, ¿no? Asustar, me pongo a gritar en el sueño, a escuchar con el oído puesto en el pecho a ver si estaba viva. Entonces escucho un susurro de la voz de mi madre, la abuela, así entre muy lejos, ¿no? Como, Merche, te lo dije, Merche. Creo que ahí con el susto me desperté. Te despiertas, ¿no? Te despiertas en estado de pánico porque te estás aterrorizada. Mucho miedo porque yo no sabía si era sueño o era realidad. Toda la noche
desde que tú te acuestas, un calefactor de barra de estas antiguas. Y tenía la cortina que a lo mejor unos milímetros más de cerca, o no sé, un vientecito que hubiera metido la cortina. Hubiera prendido fuego. En el sueño viste lo que podría haber sido una haber consecuencia ocurrido, de haberte claro. dejado la estufa puesta cerca de la cortina. Sí. Bueno, Alfredo, tu marido, desgraciadamente, mi tío Alfredo, murió muy joven. Murió muy joven. Un jovencito con mi edad. Pues sí, con 31. Más joven que yo. 31. Y murió además de una forma inesperada, porque no era una enfermedad, no era algo que tú te puedas hacer la idea, sino que era algo De un día para otro. De un día para otro, un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo. Que tú no podías tener ningún tipo de información de lo que iba a pasar, porque es que no fue algo esperable. Es más, cuando Sin embargo, no sé si fue esa noche, justo antes de que pasara. Ya sé a qué te refieres. O si fue... Hay algo que me acuerdo Pues perfectamente sí. que nos marcó a todos. Quiero que me lo cuentes eso. Yo unas noches antes, yo no sé si fue 2 noches antes, que era muy cerca de cuando él se murió, ¿no? Estábamos los dos acostados y yo tenía mucho miedo. Yo sentía esa noche mucho miedo. Y él, tú sabes que estaba siempre... me quería un montón y él siempre decía, no, tú tranquila que yo estoy aquí, que no te va a pasar nada. Veía para mí venir unas sombras negras. ¿Eran sombras bueno, tú llegaste a ver si las sombras eran con forma de personas o eran sombras grandes? No, eran sombras muy grandes. Y yo esa mañana me levanté como todas las mañanas con un cochecito que nos habíamos comprado nuevo, que tenía 2 semanas el cochecito. Y yo me levanté, pero con mucho miedo. Otra cosa sí que tenía yo, como pensando en Alfredo, porque como el coche era nuevo y yo también tenía un poco tiempo de sacarme el carnet, ¿vale? Pues yo arranqué el coche y como me acordé de Alfredo, hostia, digo, Alfredo, si tú estuvieras aquí, me podría ayudar, ¿sabes? Fue como un pensamiento que se me vino al arrancar el coche, como si él ya se fue, ¿sabes? Y vino a mí cuando yo me monté en el coche. En ese momento ya no estaba en el Ya él no estaba y yo no lo sabía, ¿sabes? Y fue un pensamiento que se me metió a mí en la cabeza al arrancar coche, como diciendo, Dios, Alfredo, ayúdame, como que tengo miedo, ¿no? Pensando que le estaba trabajando. Claro. Pensabas que le estaba trabajando. Me levanto y me voy a casa de la abuela. Y ya fue cuando Regli, que es la que estaba allí sola, me dijo que Alfredo había tenido un accidente. Alfredo había tenido un accidente y que me fuera corriendo para Cádiz. Que había tenido un accidente en la obra y las piernas no las tenía muy bien. Las piernas, no me dijo más nada. Y yo sabía que no eran las piernas. Pero bueno, va siempre una con la fe de encontrártelo vivo o fatal o vivo, pero nunca muerto, ¿sabes? Y fue muy duro. Fue muy duro. Y yo iba vestida de blanco, con mis labios rosas. Vamos, que los recogí vestida de blanco. Otro sueño, que íbamos los dos, muy jovencitos, porque yo lo conocí muy joven. Yo tenía 13 años, ¿vale? Y íbamos bajando por la calle del Falla. Esa calle la bajaba yo con Alfredo. Y una mañana muy soleada, yo notaba que íbamos los dos como hablando, ¿vale? Y ese es un sueño muy corto, pero a la vez muy terrorífico. Eso es terrorífico. Estoy hablando, pero puede ser hasta 10 años antes de eso. Entonces yo bajaba por la calle con Alfredo, los dos charlando así normal, y de pronto hacia el suelo para arriba, como si una bomba. ¡Brum! Y ya me desperté. Eso fue lo único que soñé, que Alfredo, como que una bomba lo subía para arriba, una bomba, que le caía una bomba, coño, y eso fue lo que recuerdo del sueño. Ya está, yo me despierto, tú imagínate, una bomba, con alguien que va tú hablando tan tranquilo por la calle, o te despiertas. Eso sí que me despertó. Y lo relaciono pues con el accidente de Alfredo, ¿sabes? Y más la zona, cerca de la zona donde tuvo el accidente. Estamos hablando de metros. Estaba trabajando en una obra y se hundió.
Él se hundió 4 metros de profundidad bajo la tierra. Y yo, mi sueño fue, no exactamente que se hundió, pero una bomba. La misma noche que murió Alfredo, que yo me quedaba en el chalet de abuela, ya en mi casa, no la pesé más, una cama nido, ¿vale? Yo dormía arriba y Fanny dormía abajo. Me quedé dormida, ¿vale? Y como que escuchábamos como plástico así, como remover plástico, unas bolsas, como rebuscar, pero lo hacía fuerte para que escucháramos que ahí había alguien con nosotros. Y estábamos Fanny y yo, la hija, en este caso, de Alfredo y yo. Y sabíamos positivamente que era él. Yo me levantaba temprano para llevar a Fanny al instituto. Tú sabes que Fanny tenía 13 años cuando murió el padre. Pues la tenía que llevar al instituto, ¿vale? La llevé al instituto y me volví a acostar. Me vuelvo a acostar y me vuelvo a dormir, ¿vale? Y me despierta como que la cama se está zambaleando. Es como si estuvieran moviendo, pero la cama es que se movía. No era yo, alguien moviéndome, sino la cama. La cama empezó a moverse y me desperté y pensé en Alfredo otra vez. Y digo, sé positivamente que ha sido Alfredo que me está diciendo, venga, despierta y no te duermas más. Vamos, eso estoy súper segura que yo como que me conectaba con él, José. Un tiempo en el que en casa de tu madre, en el piso, mi padre hacía mucho la ouija. Me gustaba, lo teníamos como un juego. Un juego que quizá yo muchas veces pienso que como casi un castigo de la vida por haber hecho eso, porque al quedarme yo viuda, quedarse mi hermana, se quedó primero viuda Melu, después yo. En situaciones muy trágicas. Ha muerto mucha gente. En situaciones, claro, no en situaciones trágicas, gente muy joven, gente sin problemas de salud. Claro. ¿Recuerdas algo de que en esos días, cuando tú lo hacías, a ti te daba miedo o lo hacías como un juego? No, a mí me encantaba. Yo lo vivía eso como un juego, pero que me encantaba. Es que como si viniera nosotros, que venía mi abuelo del otro mundo y nos decía cosas que nosotros no sabíamos. Pero a lo mejor nunca se cierra del todo, siempre queda algo ahí abierto. Oscuro. Algo abierto y oscuro. Porque oscuro era. Nos han pasado muchas cosas todas, ¿verdad? Son cosas trágicas que tú dices, joder, nos hemos quedado todas viudas. Todas. Menos 2. Nos hemos quedado viudas todas. ¿Recuerdas algún momento que a ti que me impactó, que te por impactaron? ejemplo? Sí. Que llamaron al timbre, pero claro, antes de llamar al timbre, dijeron, que para mí que era mi abuelo el que lo decía, que iba a venir un familiar a vernos, un familiar suyo, ¿vale? Y es como si el vaso se volvió loco diciendo que iba a venir a visitarnos, pero que él la iba a ver, ¿no? Allí en casa de mi madre. Y en ese momento el que se estaba comunicando con ustedes era mi abuelo Fidel. El abuelo Fidel, el marido de abuela Gloria. La abuela Gloria, vale. La que le gustaba tanto hacer la ouija. ¿Y qué decía? Y como que le dijeron en el vaso que el vaso se volvió muy loco porque notaba la presencia de que iban a llamar a casa de mi madre y iba a ser un familiar suyo, ¿vale? Pero el timbre sonó, José. El timbre sonó y no había nadie. Y de segunda, que nos sentábamos ya y se nos olvidó el temita, coge y llaman al timbre de nuevo. Y abrimos y era la hija de mi abuelo, la hija mía, mi tía Gloria, que era su hija, su primera hija, la hija que tuvo mayorcita. Llamaba Gloria como tu madre, como abuela Gloria. Y yo creo que como que nos advirtió de que iba a venir, ¿sabes? Pero escuchamos el timbre y no era nadie, abrimos y no era nadie. Como un aviso. ¿Y después? Sí, y después era su hija. Hombre. Son cosas que no se me puede olvidar. Y también otra cosita, así un detalle así muy significante, pero que para nosotros también, porque es un regalo que le hizo mi abuelo Fidel, que murió, el que se suponía que nosotros nos comunicábamos con él. También nos dio un detalle que nadie sabía, pero mi abuela le preguntó, si tú eres Fidel, dime qué fue el primer regalo que me hicieron cuando yo tuve a
a mi primer hijo, que era mi padre, Fidel, tu abuelo. Y se lo dijeron y nadie sabía, nadie, que si nosotros hubiéramos sabido algo, tu padre. Es que esas cosas no hemos nacido, no lo sabemos, no se ha comentado nunca porque son un detalle muy insignificante, ¿no? Unos patines, le había regalado unos patines de estos que se le ponen a los bebés cuando nacen, de lanita, ¿no? O de crochet, sí. Los patines. Y le había regalado eso y eso nadie lo sabía. ¿Y cuál fue la reacción de tu abuela? Se volvió loca. Mi abuela es que se volvía loca cuando el vaso decía algo que a ella le impactaba. Es que es normal, y esto ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Nadie sabe que le has regalado unos patines. Y mi abuela es que se volvía loca. Mi abuela cogía el vaso, lo abrazaba, porque ella era como volver otra vez a estar con él. Después de tantísimos años. Después de tantos años se murió también de los años 50, que fue el accidente, claro, al año 90, o 80 y tanto, 90. 80 y tanto. Es que 80 y tanto era. Era como una forma. Yo creo que por eso se obsesionó tanto. Era comunicarse con su marido. Hubo un día que tuviste un ovni, ¿no? Eso es muy fuerte, también. Eso, no estaba yo ni dormía, ni era un sueño. Eso lo vi yo como aquí, como tú, en la distancia, cerca, y antes se llevaba lo de la radio esa, como la radiofrecuencia esa, ¿no? La gente hablaba por una radio. La gente hablaba por una radio. Y esa gente en mi casa era Melu y Susi, ¿vale? El origen de WhatsApp. Ahí ¿no? Podríamos decir. Ahora, claro. Pero más cerca, la gente se comunicaba por la barriada. Ahí está, y quedaban, se han quedado y todo. Total. Yo como que estaba en la terraza esa, que mi madre tenía un sofá cama, y yo en el sofá cama, ¿vale? Como que me estaba quedando dormida y me despierta unas luces rojas. Eso parecía una discoteca. Y me quedo, digo, hostia, ¿qué hay? Una fiesta en el recreo, las fiestas estas de verano, típicas de cuando terminan los colegios, ¿no? Yo qué sé. Pues para mí que era eso, pero me despierto y digo, si hay una fiesta ni nada, tanta la noche. Total, que cojo y me voy, la luz me impactó tanto que era una luz roja enorme. Se encendió la terraza, la habitación, y me fui corriendo a ver lo que era, ¿vale? A la otra terraza. Abro la puerta, una puerta de aluminio que dividía las dos terrazas, y me voy a la terraza, me asomo y me veo un pedazo de ovni, tal como, mira, yo estaba que asoma a la ventana, ¿vale? Pues el ovni estaba aquí, como la distancia entre tú y yo. Enorme. Yo eso no lo veía ni lejos, ni nada, cerca, que me quería comer el ovni, vamos, que grande. Si me quiere llegar, me lleva. Si me hubiera querido llevar, me lleva. Era enorme, impactante, que me quedé, que la forma que yo actué del miedo, creo que fue, del miedo, no porque yo tenga miedo, lo que me salió, me dijo, ¡ay, llévame contigo! Para tirar la gente, esta está loca. No estoy loca. El ovni era enorme, ¿vale? Y se quedó así parado. Eso no hacía ni tiquitín ni tacatá. Paradito. Redondo, como se ve en las películas, José, en forma de huevo, pero sin luces. No tenía luces. ¿Dónde venía la luz roja esa que yo vi? Que se encendió toda la habitación. ¿Y te quedaste? Me quedé, vamos, tan en shock que me volví loca. Digo, llévame contigo. Estaría amargada, no lo sé. Yo no sé la situación, estaría amargada, no tengo ninguna idea. Pero yo dije, llévame contigo. Porque quería que me llevara aquí, yo qué sé, fue lo que sentí. Sí. Te lo juro. Pues sí, y no me llevó. No me llevó porque estoy aquí. Pero yo creo que no me llevó. Solo la cambiaría. Esta tía está loca. No la cambiaría, ¿no? Esperemos que no. Esta tía está loca, me diría el de los. Quédate aquí. Escúchame, y de pronto cogió una velocidad que vamos, es que si hubiera tenido, yo ojalá hubiera tenido un móvil como ahora, y yo eso lo grabo, y es que estaba tan cerca que no se hubiera visto ni el ovni, porque es que no se podía ver, no se podía ver de la cercanía, de que estaba cerca, cogía todo el recreo del Falla, ¿Sí? toda la longitud, y es que no estaba ni alto, estaba enfrente de mi cara, ¿vale? Vale, pero es que justamente eso lo vieron más personas. Claro, lo vieron más personas, pero a mí me cogió en todo lleno. Pero que es importante que no lo viste tú nada más. No, lo vieron. Lo vio mucha gente. Estaban con las radios y dijeron, ¿qué ya que me acabas de ver un ovni? Y yo fui corriendo, porque ya fue cuando cogió la velocidad esa que desapareció, de mi vista ya desapareció.
pero igual que se ven las películas, Y la ¿vale? gente por la radio estaba diciendo... Que habían visto un ovni. Y a mí es que se me había presentado enfrente, no sé. Yo no sé, una forma, otra, como que me querían también comunicarme algo, ¿sabes? O estarían mirando, no sé. O no sé, eso que dicen que te estudian, ¿no? Que te hacen una Yo creo que es. para conocer yo cosas, y a mí me vieron loca, eso. No querían conmigo. Qué pena. Bueno, Merchi, muchísimas gracias. La verdad que me ha encantado contar y recordar todas estas cosas que apenas me acordaba, vamos. al final Que yo creo... te pones a hablar y me acuerdo de muchísimas cosas más. Muchísimas gracias por abrirte conmigo y A ti. y nos vemos pronto.